Yo soy Rodrigo Herrera y junto con mi compañero Luis Cabanillas vamos a hablar de lo que son los principios generales del derecho procesal. Podemos hablar de los principios generales del derecho en sí, los cuales son los principales pilares del derecho, por así decirlo, o una de las fuentes principales del derecho. Estas tienen tres funciones principales, en las cuales se caracteriza por la dirección, es decir, porque guía a los órganos públicos en la elaboración de la legislación; interpretación, porque constituyen un firme asidero de la interpretación de las normas; e integración, mejor dicho, es decir, de que porque permite suplir las insuficiencias de las normas escritas. Es decir, en caso pueda existir un vacío legal o una incomprensión de la ley, los principios permiten entenderla más fácilmente. Ahora, las características serían cuatro. El primero sería de bifrontalidad, es decir, que los principios en sí no son absolutos, no se puede decir que son absolutos. ¿Por qué? Porque estos son empleados según las necesidades del litigio. Por ejemplo, no existe un proceso puramente escrito, ya que se admite el principio de oralidad. Otra característica sería el dinamismo. Este comprende dos aspectos. Uno absoluto, que, permite explicar la ratio legis o razón legal para la interpretación y aplicación de las normas procesales tal como se aprecia en el principio de elasticidad. Y otro es el relativo, que se aprecia al admitir la existencia de un ordenamiento procesal determinado y que el jurista deberá encargarse de explicar en la aplicación de los principios. Otra de las características es la practicidad. Poseen virtudes pragmáticas partiendo de tres condiciones. No se aprecian a simple vista, no son numerosos y son tan abstractos que son idóneos para resolver las dudas interpretativas. Es la complementariedad. Como dice la propia palabra, se complementan, los principios se complementan. En caso haya un proceso, o para entender la norma en sí, no necesariamente tienes que basarte o basarse uno mismo en un principio, debido a que al referirte a un principio te refieres a muchos principios en realidad. El principio de impulso de oficio puede estar relacionado con el principio de celeridad procesal, hablando claramente de los principios procesales del derecho. Pero como se puede ver, todos los principios en sí están complementados, todos están relacionados en sí. El título preliminar del Código Civil recoge, entre otros, los siguientes principios procesales. Principio de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Este es uno de los derechos fundamentales y constitucionales que tiene todo sujeto de derecho al momento de recurrir al órgano jurisdiccional a fin que se le imparta justicia. Son garantías mínimas para todos los sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del Estado para la solución de conflictos de intereses o incertidumbre jurídica, utilizando para ello el proceso como instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos. Principio de dirección judicial del proceso. Es por el cual se convierte al juez en el conductor del proceso, otorgándole atribuciones e imponiéndole deberes que se encaminan al logro y alcance de los fines del proceso que éste conoce. Además, delega en la figura del juez el poder y deber de controlar razonablemente la actividad de las partes, promoviendo la consecución de los fines del proceso de manera eficaz y pronta. Principio de impulso del proceso. Se fundamenta en la idea de que el Estado está interesado en la rápida definición de los procesos. Es por esto que a los jueces se les ha dotado de un instrumento procesal que les permite tomar iniciativa en la pronta solución de conflictos de las partes sometidos a su competencia, permitiendo que los procesos continúen, no se detengan y que la administración de la justicia sea dinámica, eficiente y sobre todo oportuna para lograr la paz social. Principio de iniciativa de parte. Se basa en que una persona diferente al juez debe ejercitar el derecho de acción, interponiendo la respectiva demanda para que el proceso se inicie. Propiamente, la parte que sobreviene en demandante es la que ejercita el derecho de acción. Principio de conducta procesal. Son el conjunto de principios destinados a regular la corrección de los intervinientes en el proceso, para lo cual se incorpora una serie de sanciones que aseguran la vigencia real de este principio. Principio de inmediación. Es la íntima vinculación personal entre el juzgador, las partes y los elementos probatorios.
a fin de que dicho juzgador pueda conocer directamente el material del proceso desde su iniciación hasta la terminación del mismo. Principio de concentración procesal. Se fundamenta en que el juez debe regular y limitar la realización de actos procesales para integrar el proceso que dará a éste una visión en conjunto del conflicto que va a resolver. Es decir, el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. Principio de concentración procesal. Se fundamenta en que el juez debe regular y limitar la realización de actos procesales para integrar el proceso que dará a éste una visión en conjunto del conflicto que va a resolver. Es decir, el proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales. Principio de economía procesal. Se busca tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Además que se simplifiquen los procedimientos y se limite con precisión el litigio, que solo se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa, y sobre todo que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedentes. Los principios generales del derecho y los principios procesales del derecho ¿se pueden diferenciar? Pues la respuesta es clara en sí. Los principios procesales del derecho van a una norma determinada. Por ejemplo, en este caso se refiere al proceso, a la norma procesal, ya sea civil, constitucional o penal. Pero está definitivamente involucrada con lo que es el proceso y la norma procesal. Mientras que los principios generales del derecho abarca todo el derecho en sí, a toda norma en sí, no una norma en específica. Existen también principios procesales contenidos en la Constitución, específicamente en el Código Procesal Constitucional en el artículo 3 de su título preliminar, los cuales son estos principios: el de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, el principio de economía y mediación y socialización procesal. Ahora, también existen principios procesales contenidos en convenios internacionales. Esos principios son aquellos que mayormente se aplican en el derecho internacional relacionado con el tema penal. Por ejemplo, el principio de la contradicción, a una tutela jurisdiccional efectiva, a un debido proceso internacional, entre otros. Un ejemplo: los juicios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos está relacionado con el principio de la tutela jurisdiccional efectiva. En fin, se puede establecer que los principios procesales están vinculados en la mayor parte de todas aquellas normas del derecho en sí. Ya mi compañero Luis Cabanillas les explicó varios principios procesales y pues ahora me toca a mí explicar los principios procesales establecidos en el Código Procesal Civil y algunos que están interrelacionados con los principios generales del derecho. Yo empezaría hablando con el principio de socialización del proceso. Bueno, ya por socialización se entiende que es igualdad, relación entre personas, es el sinónimo que se vendría de esta palabra. ¿Pero a qué nos referimos hablando o refiriéndonos de principios? Pues el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica afectan el desarrollo o resultado del proceso. También está un principio muy interesante, el principio de oralidad. La mayoría de personas piensa que los procesos son escritos, cuando en realidad no siempre es así. Este principio de realidad, por oposición a principio de escritura, es aquel que surge de un derecho positivo, en el cual los actos procesales se realizan en viva voz, normalmente audiencia, y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. También está el principio jurat novit curia, o de congruencia procesal, que quiere decir que el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes porque lo haya hecho erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Es decir, el juez no puede actuar más allá
del proceso en sí, no puede actuar por cosas que no se han hablado o no se han especificado. También está el principio de gratuidad en el acceso a la justicia, es decir, el acceso al servicio de justicia es gratuito sin perjuicio del pago de costas y multas establecidas en el Código Procesal Civil y disposiciones administrativas del Poder Judicial. De acuerdo a lo que nos dice el Código Procesal Civil, esto quiere decir que no debe haber ni un solo costo o costa para poder demandar y a iniciar un proceso. También se presenta el principio de vinculación. Este quiere decir que las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario cierre en ellos. Es decir, que la mayoría de las normas procesales son obligatorias para todos. También está el principio de formalidad. ¿A qué podemos referirnos con el principio de formalidad en el proceso? Pues las formalidades previstas en el Código Procesal Civil son imperativas. Sin embargo, el juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso cuando no se señale una formalidad específica para la realización de un acto procesal. Este se reputará válido cualquiera sea el empleado. Pues si bien es cierto, las formalidades en el Código Procesal Civil son completamente obligatorias. Sin embargo, en el propio proceso, el juez puede obviar o suprimir algunas formalidades que retrasen el proceso. ¿Por qué? Pues la finalidad es que el proceso termine lo más pronto posible, debido a que todo el mundo sabe que aquí en nuestro país los procesos son muy largos, por lo que los jueces tratarán de tomar las medidas necesarias para que dure el menor tiempo posible. Otro principio que es muy interesante, el principio de doble instancia. Pues de acuerdo a lo que nos dice el Código Procesal Civil, es que el proceso tiene dos instancias, salvo disposición legal distinta. Establece como regla general que el proceso tiene dentro de estas dos instancias y se resuelve el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica. Eso es lo que quiere decir, que dentro de esas dos instancias se resuelve el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica, ambas con trascendencia jurídica. Y bueno, esta doble instancia es renunciable expreso o tácitamente. ¿A qué nos referimos? Pues que toda persona que no esté de acuerdo con lo establecido en el juez, en lo que se llamaría la primera instancia, puede volver a hacer el proceso del mismo con un juez totalmente distinto, es más, de un nivel más elevado, para tratar de averiguar si lo establecido por el juez anterior es correcto. Por último, y se podría decir que tanto para el demandante como el demandado en un proceso civil, penal o cualquiera que sea, se podría decir que es el más importante. ¿Qué principio es este? Pues el principio de cosa juzgada. Es muy necesario decir o expresar qué es lo que dice el Código Procesal Civil sobre la cosa juzgada. Pues lo que dice es que implica que el asignarle un carácter definitivo e imputable a la declaración de certeza contenida en la sentencia. Por consiguiente, el principio de la cosa juzgada está orientado a evitar la continuación de la controversia cuando ha recaído sobre ella la decisión del órgano jurisdiccional, vale decir, no puede plantearse nuevamente el litigio si ya fue resuelto anteriormente entre las mismas partes y respecto al principio meritorio e interés para obrar. ¿Qué quiere decir todo esto? En una forma más simple y sencilla, que una vez que se han agotado todas las instancias del proceso, una vez que ya ha habido una declaración, o mejor dicho, una sentencia definitiva sobre el fondo, debido a que las sentencias siempre son sobre el fondo del proceso, ya es de modo definitivo, estaría hablando de una cosa juzgada, debido a que ya no se puede volver a repetir este proceso del mismo problema y con las mismas partes. Este problema en el ámbito jurídico se le llamaría litigio, controversia entre las partes, que en este momento, al establecerse la cosa juzgada, como lo he repetido nuevamente, llegaría a su fin. Esperamos que les haya gustado este video y les haya servido de forma educativa y entretenida, tanto a mi compañero Luis Cabanillas como yo.
Esperemos haberles ayudado bastante. Yo he aprendido bastante, él también. Y bueno, este ha sido el curso de procesal civil con la profesora McRae. Y espero que haya sido de su agrado también para este profesor.